antes de la terminación del mandato a diputados o senadores entraría dentro de la lógica de nuestro sistema. En cambio, que el revocatorio fuera directamente del pueblo al presidente, esto pues no sería propio de un modelo parlamentario, ¿no? Porque la exigencia de responsabilidad política sigue este camino. Bien, nosotros en esta lección, como es obvio, solo nos vamos a centrar en esta parte, es decir, en la exigencia de responsabilidad política que el Parlamento presenta o pueda plantear al gobierno, ¿no? Esto es lo que vamos a ver. Pero, por supuesto, cabe siempre la exigencia de responsabilidad política. Dentro del gobierno, el presidente puede exigir responsabilidad política a los ministros como cesándolos. El presidente los ha nombrado, el presidente los puede cesar. En la siguiente cadena exactamente igual hacia los altos cargos que sean de designación política, como he dicho hace un momento. Y entre el pueblo y el Parlamento, pues alguno puede decir, bueno, es que no existen en nuestro sistema vías para la exigencia de responsabilidad política. Bueno, la verdad es que no, que eso es cierto si consideramos estas vías como instrumentos para que acabe antes ese mandato, es decir, para interrumpir el mandato que previamente se ha encomendado en caso de comportamientos inadecuados. Lo que se entiende es que la responsabilidad política que el pueblo puede exigir al Parlamento, tanto al Congreso como al Senado, pues vendrá en las próximas elecciones, es decir, cambiando su voto por otro voto. Pero es cierto que en algunos sistemas pues sí que existen ese tipo de instrumentos también para que el pueblo exija responsabilidad política anticipadamente, si lo desea, a los representantes que ha elegido. Y una última consideración para terminar este apartado. Aunque acabo de explicar las claras diferencias entre responsabilidad política y responsabilidad jurídica, hay que añadir que a veces pueden tener relación. Y este es un gran debate, como todos sabemos, en nuestra sociedad. Es decir, ¿en qué medida el hecho de que se exija responsabilidad jurídica puede conllevar la responsabilidad política? Bueno, si hablamos de responsabilidad jurídico-penal, una posible pena que se puede establecer en una sentencia, pues es la pena de pérdida del derecho de sufragio pasivo o la privación, en su caso, pues de un cargo público o la prohibición de ejercer determinados cargos públicos durante un periodo determinado que pueda durar esa condena. Pues naturalmente ahí obviamente lo que sucede es que la responsabilidad jurídica ya lleva aparejada, además de posibles sanciones, bien sea patrimoniales o bien sea privativas de libertad, además pues llevaría aparejada la privación o la pérdida del cargo durante un tiempo determinado, e incluso la privación de la posibilidad de obtener determinados cargos de características similares, en el caso que ahora nos interesa, la posibilidad de no poder ejercer cargos representativos durante un tiempo determinado. Pero, como sabemos, el debate va más allá, y es que cada vez más escuchamos propuestas en las cuales lo que se sugiere es que esa pérdida del cargo, esa exigencia de responsabilidad política, tenga que producirse desde el momento en que se produce una imputación. También sabemos que la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal borra o sustituye esa cuestión de la imputación o la condición de imputado, mejor dicho, por la condición de investigado, ¿no? Entonces, algunos proponen que la equivalencia sería que cualquier persona que vaya a ser investigada penalmente debería dejar el cargo. Bien, naturalmente nuestro ordenamiento, los únicos mecanismos que tiene para que esto se produzca son estas vías de exigencia de responsabilidad política, es decir, que le cese el que le ha nombrado, que si un ministro es investigado penalmente, pues el que le ha nombrado le cese, o la propia dimisión, que evidentemente la dimisión, aunque no lo he mencionado antes, esto es obvio, la dimisión, o en el caso de los diputados o senadores, pues la renuncia, también puede ser una vía de asunción de responsabilidades políticas. No quiere decir que toda dimisión implique asunción de responsabilidades políticas, pero sí que una vía para asumir responsabilidades políticas es la dimisión. Más allá de esto, intentar convertir esto en una obligación jurídica, primero es dudoso y segundo tampoco es muy seguro su oportunidad. Primero porque el tipo de investigaciones se pueden referir a muchísimos delitos. Algunos acotan la propuesta a la obligación de dimitir cuando el tipo de investigación tenga que ver con delitos vinculados al ejercicio de cargos públicos.
más sentido, porque en otro caso, pues otro tipo de delitos ni siquiera estarían vinculados al ejercicio del cargo. Pero es que incluso así, no olvidemos que el hecho de ser investigado no prejuzga ni altera en absoluto esa presunción de inocencia, y por lo tanto pueden plantearse dudas sobre que eso automáticamente tuviera que conllevar el cese del cargo. En términos jurídicos, eso es muy difícil de defender, precisamente por la cuestión de la presunción de inocencia. En términos políticos, naturalmente, sí se puede defender, ¿no? Como consecuencia de un pacto o de un acuerdo. De hecho, el acuerdo de investidura que en el año 2016 llevó a la presidencia a Mariano Rajoy, pues implica un compromiso, ¿no?, para que se produzcan estas dimisiones en estos casos en los que un cargo público determinado esté siendo procesalmente o esté siendo investigado en términos procesales penales. Pues naturalmente eso es un compromiso político. No significa que exista una obligación legal de que así se produzca, pero sí será en su caso por la obligación del cumplimiento de ese compromiso, que jurídicamente pues cabría articularla a través de la dimisión, ¿no?, exigiendo en estos casos la dimisión. De todas maneras, este es un debate y un tema muy controvertido. Yo me he querido limitar a plantearlo y a recoger las razones a favor y en contra que se han planteado, y también la cuestión de que jurídicamente sería muy compleja esta exigencia en términos de obligación, porque precisamente desde el punto de vista de la presunción de inocencia, el momento en que una persona está siendo investigado, pues todavía ni siquiera está afrontando formalmente una acusación penal, ¿no? Podría pensarse en el momento en que esta acusación se plantea o en el momento en que se abre juicio oral, etcétera, etcétera. Bueno, ese debate sería, como digo, muy, muy complejo, pero jurídicamente es difícil plantear esa exigencia. Políticamente, pues desde luego puede ser parte de un compromiso determinado que alguien tenga que asumir esa obligación de dimisión, de asunción de responsabilidades políticas en ese contexto. Bien, dicho lo cual, vamos a avanzar en el desarrollo de este tema con los siguientes aspectos que hemos comentado. Y en primer lugar, por lo tanto, sería la investidura del presidente del gobierno. La investidura del presidente del gobierno viene regulada en la Constitución, en el artículo 99 de la Constitución española, que creo que por su importancia conviene leer. Esto, en estas grabaciones, cuando leo artículos de la Constitución, obviamente no es porque sea algo que tenga ningún mérito, sino que de hecho es algo que deben hacer todos ustedes para entender cada una de las materias, pero simplemente lo hago porque nos sirve de base para el comentario posterior, ¿no? Por lo tanto, es un comentario de un artículo, pero si no lo hemos leído previamente, no tendría ningún sentido, ¿no? Este es la causa por la que hacemos estas lecturas, que me parecen en todo caso imprescindibles, ¿no? Y luego, para el entendimiento y el estudio de la materia, hay que volver siempre, como es obvio, a las fuentes, que en nuestro caso pues son la Constitución y la jurisprudencia constitucional por encima de cualquier otra, aparte de otras leyes, como ya dijimos en su momento. Bien, vamos al artículo 99, que, como digo, tiene una importancia elevadísima. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados y los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno. 2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. 3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgase su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá a la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. 4.
Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. 5. Si transcurrido el plazo de 2 meses a partir de la primera votación de investidura ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. Bien, entonces encontramos aquí un procedimiento muy parecido al que regula la Ley Fundamental de Bonn. Esto ya lo mencionamos cuando hablábamos de las influencias del constitucionalismo comparado en la Constitución española. Esta, también la moción de censura que vamos a analizar un poquito después, tienen una clarísima influencia de la Ley Fundamental de Bonn. Aquí encontramos un procedimiento, como digo, en el que se pueden distinguir claramente dos fases, ¿no? Que es una fase de consultas y luego ya una fase, si queremos, de investidura propiamente dicho. Mejor dicho, una fase de propuestas. Aquí he distinguido consultas y propuestas, esto sería la primera fase, y tras la propuesta la fase de investidura propiamente dicha, que sería el debate y la votación respecto del candidato propuesto con su programa. Y luego quedan esas posibilidades de sucesivas propuestas y de solución automática si es que el debate y la votación no ha conducido a la investidura. Es decir, digamos, eso sería una solución subsidiaria que la Constitución prevé para el caso de que no se haya obtenido la investidura. Por lo tanto, vamos a comenzar con la fase de propuesta. Esta fase de propuesta tiene, a su vez, dos momentos, queremos. Las consultas y la propuesta. Las consultas las lleva a cabo el Rey y se van a llevar a cabo con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria. Aquí puede haber algunas cuestiones dudosas, ¿no? ¿A qué se refiere la Constitución con lo de grupos políticos con representación parlamentaria? Representantes tienen que ser los propios diputados, portavoces o los candidatos a la presidencia. En fin, a lo largo de la historia constitucional reciente de la aplicación de este precepto, pues se han ido resolviendo estas cuestiones. En realidad, lo que la Constitución nos dice, no nos está hablando de grupos parlamentarios, porque ya sabemos que tenemos el grupo mixto, donde puede haber varios grupos con representación parlamentaria, por lo tanto, cada uno de esos grupos tienen representación parlamentaria. Entonces, por ejemplo, esto es una cuestión que se puede resolver. Cada uno de los grupos que estén en el grupo mixto van a designar a su representante para entrevistarse con el Rey. ¿Qué sucede si el representante no quiere acudir? Pues lógicamente no se puede llevar a cabo esa consulta. ¿Tiene el Rey que llevar a cabo obligatoriamente la consulta, o por lo menos convocarles a consultas a los representantes de todos los grupos políticos? Incluso esto se planteó, bueno, pues en el momento en que tenían representación parlamentaria algunos grupos políticos que no condenaban el terrorismo, etcétera. Bueno, pues la respuesta es sí, el Rey tiene una obligación constitucional y tiene naturalmente que convocarlos, y así se llevó a cabo. Cabe recordar, hace ya varias décadas, el partido de Ribatasuna, ¿no? Que en su momento pues incluso acudió también a esa ronda de consultas. Bien, en definitiva, estas consultas del Rey con estos representantes tienen como objeto conocer qué disponibilidad tienen para apoyar a un candidato determinado a presidente del gobierno. Desde luego, en los casos que se han producido en varias ocasiones, en los que un grupo político tiene la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, pues naturalmente estas consultas se convierten prácticamente en un trámite, porque el Rey no puede hacer otra cuestión o adoptar otra propuesta que no sea proponer al candidato que venga propuesto a su vez por el grupo político que tenga esa mayoría absoluta. Pero en muchos casos, como desde luego se ha producido en las elecciones de 2015 y de 2016, si queremos en los dos procedimientos de investidura que se vivieron en el año 2016, pues esta fase de consultas adquiere una mayor importancia, porque aquí el Rey puede saber qué disponibilidad tienen unos grupos para apoyar a los candidatos de otros.
Antes de esta fecha de 2016, la verdad es que cuando ha habido mayoría absoluta, las consultas del rey era un trámite, y cuando no ha habido mayoría absoluta, ya en ese momento de consultas se venía determinando con claridad que al candidato del grupo que tenía mayoría relativa, es decir, el del grupo que tenía mayor número de diputados, había conseguido algún tipo de negociación o de acuerdo para obtener el apoyo de algún otro grupo que le ubicaban con la mayoría suficiente para resultar investido, ¿no? En algunos casos, tanto candidatos del Partido Popular como candidatos del Partido Socialista, como en los tiempos más remotos de la propia UCD, no hubo demasiadas dudas sobre que el rey debería proponerlos, ¿no? Y por lo tanto, antes del año 2016, los dos procedimientos de investidura llevados a cabo en el año 2016, la propuesta del rey era relativamente fácil. En el caso de las mayorías absolutas, obligada y evidente, y en los casos en los que no había mayorías absolutas, pues finalmente resultó bastante fácil porque ya a lo largo de esas consultas o incluso antes que se había alcanzado algún tipo de acuerdo para que algunos otros grupos pudieran apoyar a esta candidatura o, en su defecto, pues abstenerse, con lo cual se podría conseguir esa mayoría. En el año 2016 esto no estuvo en absoluto claro en ninguno de los dos procedimientos de investidura. En el primero, como sabemos, acabó con, primero, una persona que rechaza la oferta que el rey le hace para proponerle como candidato, lo que conlleva una nueva ronda de consultas, lo que conlleva una nueva propuesta, pero esta propuesta fue la primera en la historia constitucional española, hablo de historia constitucional posterior a 1978, la primera que el Congreso no aceptó, es decir, no aprobó ni por mayoría absoluta ni por mayoría simple. Ya no hubo más propuestas, sino que se llevó a cabo la disolución automática a la que luego nos referiremos. Y en el segundo caso, pues hubo bastante tiempo en el cual no estaba claro que nadie tuviera la mayoría suficiente para resultar investido presidente, hasta que el grupo